A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el mundo presenció eventos cargados de enigmas que aún hoy nos dejan perplejos. Desde misteriosas desapariciones en el cielo hasta tesoros escondidos que jamás fueron encontrados, estos episodios nos transportan a una época donde la realidad se entrelazaba con el mito. En este recorrido, exploraremos quincena de los misterios más inquietantes que dejó el conflicto, revelando cada uno con detalles que desatan la imaginación. Desde el vuelo 19, perdido en el Atlántico, hasta el legendario oro de Yamashita en Filipinas, cada historia desafía la lógica y alimenta teorías fascinantes. Número 1. La desaparición del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, el vuelo 19, compuesto por 5 bombarderos torpederos Avenger, despegó de la base naval de Fort Lauderdale, Florida. Este vuelo, inicialmente rutinario, se transformó en un auténtico enigma de la aviación. A medida que la misión avanzaba, las condiciones meteorológicas comenzaron a empeorar, lo que fue el preludio de una serie de eventos inexplicables. Por un lado, el teniente Charles Taylor, quien lideraba la misión, reportó que las brújulas de su avión dejaron de funcionar, y por otro, la desorientación se propagó entre los pilotos. Los registros de radio revelan una creciente confusión y una atmósfera de desesperación. Aunque las indicaciones de la base intentaban guiar a los aviones de vuelta, la situación se volvía cada vez más caótica y las transmisiones se convirtieron en ecos de un llamado perdido en el océano. Finalmente, el contacto se cortó por completo y la angustia se apoderó de quienes esperaban en tierra. A partir de entonces, se organizó una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes de la época, que incluyó más de 300 barcos y aviones, rastreando miles de kilómetros cuadrados en la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos, jamás se encontró un solo resto de los aviones ni de la tripulación. Este misterio se convirtió en el epicentro de diversas teorías que abarcan desde explicaciones meteorológicas hasta conjeturas mucho más misteriosas. Mientras algunos señalan que el vuelo 19 pudo haberse enfrentado a una súbita tormenta que los desorientó, otros prefieren creer que las fuerzas inexplicables del Triángulo de las Bermudas son las responsables. Y así, la desaparición del vuelo 19 sigue siendo un enigma que fascina tanto a historiadores como a entusiastas de lo inexplicable. Número 2. La desaparición de la sala de ámbar. Una maravilla de la artesanía prusiana, fue un tesoro que despertó la fascinación de Europa durante siglos. Construida en el siglo XVIII y regalada a Rusia como un gesto de buena voluntad, adornaba el Palacio de Catalina con su resplandor dorado. Sin embargo, todo cambió con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, los nazis tomaron control de la sala de ámbar durante su avance hacia Rusia y, tras desmantelarla, la trasladaron a la ciudad de Königsberg, actual Kaliningrado. Allí, la famosa sala fue exhibida en el castillo de la ciudad, pero la suerte de la sala de ámbar daría un giro inesperado. Cuando el conflicto se acercaba a su fin en 1945, los bombardeos aliados arrasaron con Königsberg, y en medio del caos, la sala de ámbar desapareció sin dejar rastro. Aunque los soviéticos recuperaron la ciudad, no hallaron ni una sola pieza de la sala, lo que desató una avalancha de teorías. Por un lado, algunos creen que la sala fue destruida en los bombardeos, reducida a escombros junto con el castillo. Por otro lado, hay quienes afirman que los nazis la escondieron en un lugar secreto, posiblemente en búnkeres subterráneos o minas repartidas por Europa. A lo largo de las décadas, cazadores de tesoros y aficionados a lo oculto han explorado túneles, lagos y ruinas en busca de la sala de ámbar. Sin embargo, la sala continúa siendo un misterio sin resolver. Este enigma ha alimentado leyendas y generado rumores de que quizás, en algún lugar de Europa, la sala de ámbar espera ser redescubierta. Mientras tanto, su desaparición sigue siendo uno de los misterios más codiciados de la Segunda Guerra Mundial, y un recordatorio de cómo la historia a veces guarda secretos que se niegan a salir a la luz. Número 3.
el oro desaparecido de Yamashita. Ha capturado la imaginación de cazadores de tesoros desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Todo comienza con el general japonés Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malasia, quien supuestamente orquestó el ocultamiento de grandes cantidades de oro y joyas en Filipinas. Estos tesoros, saqueados de territorios ocupados en el sudeste asiático, se escondieron en complejos subterráneos y túneles secretos para mantenerlos fuera del alcance de los aliados. Mientras la guerra avanzaba y la derrota japonesa se hacía inevitable, la orden de enterrar el botín tenía un propósito claro: asegurar su recuperación futura y utilizarlo para revitalizar la economía japonesa tras la guerra. Sin embargo, la rendición japonesa en 1945 llegó antes de lo esperado, y muchos de los soldados que conocían la ubicación exacta de estos escondites perecieron, llevándose el secreto consigo. Además, esta historia tomó un giro aún más misterioso en la década de 1970, cuando un cazador de tesoros filipino llamado Rogelio Roxas afirmó haber encontrado una parte del tesoro, incluyendo una estatua de Buda hecha de oro macizo. Pero, tan pronto como su descubrimiento salió a la luz, el gobierno del entonces presidente Ferdinand Marcos confiscó los hallazgos, desatando una batalla legal que duraría años y que dejó a Roxas como un mártir del mito de Yamashita. Este episodio alimentó aún más las especulaciones sobre la existencia del tesoro y la idea de que Marcos y su régimen ocultaban información sobre la fortuna desaparecida. Sin embargo, a pesar de las historias, las expediciones y los supuestos hallazgos, el oro de Yamashita sigue siendo un enigma. Mientras tanto, los escépticos argumentan que todo esto no es más que un mito inflado con el tiempo, apuntando a la falta de pruebas físicas y a la naturaleza clandestina de estas operaciones. Sin embargo, el interés por encontrar el oro escondido continúa siendo tan fuerte como el deseo de descubrir si realmente existió. Número 4. El vuelo de Rudolf Hess. El vuelo en solitario a Escocia en 1941 es uno de los episodios más enigmáticos de la Segunda Guerra Mundial. Hess, el segundo al mando de Adolf Hitler, decidió abandonar Alemania sin autorización y volar hasta Reino Unido para, supuestamente, negociar un acuerdo de paz. A bordo de un caza Messerschmitt Bf-110, Hess atravesó el Mar del Norte y se lanzó en paracaídas sobre una propiedad del duque de Hamilton. Las autoridades británicas lo detuvieron inmediatamente, desconcertadas por su inesperada llegada. Lo que siguió fue una serie de interrogatorios en los que Hess se mostró ambiguo y a veces delirante, afirmando que actuó por su cuenta para evitar más derramamientos de sangre. Hitler, al enterarse del vuelo, lo declaró mentalmente inestable y lo condenó al ostracismo. A pesar de las investigaciones posteriores, los motivos reales de Hess siguen siendo un misterio. ¿Actuó solo, impulsado por un idealismo ingenuo? ¿O existía un plan secreto que nunca se reveló? Su vuelo sigue siendo fuente de teorías conspirativas y de debates históricos sin resolver. Número 5. El Ejército Fantasma. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Fantasma de Estados Unidos, también conocido como el Cuartel General 23, se convirtió en una de las unidades más peculiares y estratégicas del conflicto. Compuesto por artistas, diseñadores de efectos especiales y expertos en sonido, este equipo secreto tenía una misión singular: engañar al enemigo utilizando ilusiones. Se trataba de crear la apariencia de un gran ejército, donde en realidad no había más que inflables y grabaciones de sonidos. Durante la Operación Fortitude, una de sus misiones más célebres, el Ejército Fantasma hizo creer a las fuerzas alemanas que un ejército de invasión estaba preparándose para atacar el paso de Calais, en Francia, cuando en realidad el verdadero desembarco se realizaría en Normandía. Utilizando tanques inflables, camiones falsos y altavoces que emitían sonidos de marcha, lograron desviar la atención alemana. El resultado fue clave para el éxito del día D. Aunque su existencia fue mantenida en secreto durante años,
Hoy se reconoce al Ejército Fantasma como un ejemplo brillante de la importancia de la estrategia y el engaño en tiempos de guerra. Número 6. La Glock nazi. También conocida como la campana nazi, es uno de los misterios más intrigantes que rodean a los proyectos secretos de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Descrita como un dispositivo con forma de campana, la Glock ha sido objeto de numerosas teorías que mezclan historia y ciencia ficción. Supuestamente, esta misteriosa máquina estaba oculta en una instalación conocida como Der Riese, el gigante, cerca de una mina en Polonia. Se rumorea que la Glock emitía una potente radiación y que era capaz de desafiar las leyes de la física. Algunos afirman que los nazis la desarrollaron para experimentar con la antigravedad o incluso para intentar viajar en el tiempo. Sin embargo, el proyecto era tan secreto que la mayoría de los científicos involucrados desaparecieron misteriosamente o murieron durante las pruebas. Las descripciones hablan de un objeto de metal pesado, lleno de una sustancia llamada Serum 525, que emitía un resplandor violeta. A pesar de la fascinación que ha generado esta historia, nunca se han encontrado pruebas concretas de la existencia de la Glock, dejando en el aire la pregunta de si fue un simple mito o una tecnología avanzada perdida en el tiempo. Número 7. La desaparición de Glenn Miller. El famoso director de orquesta de jazz desapareció de manera inexplicable el 15 de diciembre de 1944 mientras volaba de Inglaterra a París. En su momento, Miller había alcanzado gran popularidad por sus actuaciones que levantaban la moral de las tropas aliadas. Sin embargo, ese fatídico día abordó un pequeño avión Norseman para realizar una breve travesía sobre el Canal de la Mancha, pero nunca llegó a su destino. Las búsquedas fueron intensas, pero no se encontró ni rastro del avión, lo que dio lugar a una serie de teorías. Una de las más comentadas sugiere que el avión fue alcanzado accidentalmente por bombas lanzadas por los bombarderos británicos que regresaban de una misión abortada. Otros creen que una falla mecánica, posiblemente relacionada con problemas de congelación en el carburador, pudo haber causado la caída. La desaparición de Glenn Miller dejó un vacío en la música de la época y sigue siendo uno de los grandes enigmas no resueltos de la Segunda Guerra Mundial, con un halo de misterio que fascina a fanáticos e historiadores por igual. Número 8. La Batalla de Los Ángeles. La madrugada del 25 de febrero de 1942, la ciudad de Los Ángeles fue el escenario de un evento que dejó perplejos a miles de testigos y que se ha convertido en uno de los grandes enigmas de la guerra. Los radares detectaron un objeto no identificado volando cerca de la costa californiana, lo que desató el pánico y las alarmas antiaéreas. En cuestión de minutos, los reflectores iluminaron el cielo y las baterías antiaéreas abrieron fuego, disparando más de 1000 proyectiles hacia el supuesto intruso. Sin embargo, cuando amaneció, no se encontró ningún rastro de aviones enemigos ni restos de un derribo. El incidente fue calificado por el secretario de la Marina como una falsa alarma, atribuyéndolo a la tensión provocada por la reciente ofensiva japonesa en Pearl Harbor. Sin embargo, la explicación oficial no convenció a todos y pronto surgieron teorías alternativas, algunas sugiriendo que el evento fue provocado por naves extraterrestres. Aunque oficialmente se consideró un caso cerrado, la Batalla de Los Ángeles sigue siendo un episodio que invita a la especulación y ha sido inspiración para numerosas historias de ciencia ficción. Número 9. El tesoro perdido de los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis se dedicaron a saquear sistemáticamente arte, oro y otros tesoros de los territorios ocupados en Europa. Estos objetos de valor fueron transportados a Alemania y escondidos en lugares secretos para protegerlos de las fuerzas aliadas. A medida que el conflicto llegaba a su fin, el caos que rodeó la caída del Tercer Reich alimentó historias sobre tesoros ocultos, lo que desató la imaginación de cazadores de fortunas y aventureros de todo el mundo. Una de las leyendas más persistentes es la del tren del oro nazi, que supuestamente transportaba riquezas incalculables escondidas en túneles de las montañas de los Búhos, en Polonia.
A pesar de las múltiples expediciones en busca del tren, nunca se han encontrado pruebas definitivas de su existencia. Además del tren, se dice que hay búnkeres y cuevas en Austria, Alemania y la República Checa que podrían albergar arte y joyas robadas. Uno de los lugares más célebres es el lago Toplitz en Austria, donde se han realizado inmersiones en busca de documentos y oro, aunque hasta ahora sin resultados concluyentes. La búsqueda de estos tesoros ha continuado incluso en tiempos recientes, manteniendo viva la fascinación por los secretos del botín nazi. Número 10. La supervivencia de Hitler. Oficialmente, Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker de Berlín junto a Eva Braun, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban sobre la ciudad. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y el misterio que rodeó el hallazgo de los restos ha dado pie a numerosas teorías de conspiración. Algunos creen que Hitler no murió ese día, sino que escapó hacia Sudamérica, específicamente a Argentina, utilizando redes de apoyo nazis. La teoría de que Hitler habría huido se alimenta de los rumores sobre avistamientos en distintos lugares de Sudamérica, donde otros altos cargos nazis realmente encontraron refugio. Aunque las tropas soviéticas afirmaron haber encontrado y quemado los restos de Hitler, el hecho de que guardaran silencio durante años y de que no haya evidencias físicas irrefutables ha hecho que algunos se mantengan escépticos. Documentos desclasificados del FBI han añadido leña al fuego, mencionando supuestos avistamientos de Hitler en Argentina, aunque sin pruebas concluyentes. La versión oficial ha sido ampliamente aceptada, pero la posibilidad de que el dictador pudiera haber escapado sigue fascinando a historiadores y entusiastas de las teorías de conspiración. Número 11. El submarino U-530. El 10 de julio de 1945, varios meses después de la rendición de Alemania, un submarino alemán, el U-530, emergió cerca de Mar del Plata, Argentina, y se rindió a las autoridades locales. Este hecho desató una ola de especulaciones sobre las razones por las que un submarino nazi habría viajado hasta América del Sur después del final del conflicto. La tripulación, liderada por el teniente Otto Wermuth, entregó el submarino en perfectas condiciones, lo que resultó aún más extraño. Las teorías más sensacionalistas sugieren que el U-530 formaba parte de una misión secreta para transportar a nazis de alto rango, incluyendo posiblemente a Adolf Hitler, a un refugio seguro en Sudamérica. Otra hipótesis sugiere que el submarino podría haber ocultado tesoros nazis, documentos secretos o incluso armas experimentales. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades aliadas y argentinas no encontraron pruebas concluyentes que respaldaran estas afirmaciones. A pesar de la falta de evidencia concreta, la llegada del U-530 a Argentina sigue siendo un episodio misterioso que ha alimentado teorías y especulaciones por décadas. Número 12. Los orígenes del código Enigma. Fue una herramienta de cifrado utilizada por los nazis para asegurar sus comunicaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial. Fue inventada a principios del siglo XX por el ingeniero alemán Arthur Scherbius, pero su verdadero protagonismo llegó cuando las Fuerzas Armadas alemanas la adoptaron para transmitir mensajes que parecían indescifrables. El código Enigma se basaba en un sistema de rotores y cables que generaban combinaciones prácticamente imposibles de descifrar sin conocer la configuración exacta de la máquina. Sin embargo, un grupo de matemáticos polacos fue el primero en desentrañar los secretos de la Enigma, antes de compartir sus hallazgos con los británicos y franceses al comienzo de la guerra. Con esta base, el equipo de criptógrafos de Bletchley Park, liderado por Alan Turing, desarrolló una máquina llamada Bombe, que permitió descifrar los mensajes de Enigma y proporcionó una ventaja crucial para los aliados. La historia del desciframiento de Enigma es un ejemplo de cómo la inteligencia y la innovación técnica pueden cambiar el curso de un conflicto. Aunque muchos aspectos de esta historia fueron mantenidos en secreto durante años,
Su revelación mostró la importancia de la criptografía en la guerra y convirtió a la máquina Enigma en un símbolo de misterio y genialidad. Número 13. El incidente de Roswell. Aunque el incidente se produjo en 1947, muchos lo relacionan con los desarrollos tecnológicos y secretos militares de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó cuando el 8 de julio de 1947, el aeródromo militar de Roswell, en Nuevo México, anunció que había recuperado los restos de un disco volador en un rancho cercano. Esta noticia causó revuelo, pero apenas unas horas después, el ejército se retractó, afirmando que los restos eran de un globo meteorológico. El cambio de versión no convenció a la opinión pública y desató una ola de teorías sobre la naturaleza real de lo encontrado. Algunos sugieren que los restos podrían haber sido parte de un proyecto secreto del ejército estadounidense, como el Proyecto Mogul, que utilizaba globos para detectar explosiones nucleares soviéticas. Otros relacionan los materiales inusuales encontrados con pruebas de misiles y aviones experimentales desarrollados durante y después de la guerra, aprovechando el conocimiento de científicos alemanes capturados. Las teorías más populares, sin embargo, apuntan a la posibilidad de que se tratara de un contacto con vida extraterrestre. A pesar de las investigaciones oficiales, la falta de respuestas claras ha mantenido a Roswell como uno de los misterios más fascinantes del siglo XX. Número 14. La Fortaleza Fantasma. El 23 de noviembre de 1944, un bombardero B-17, conocido como la Fortaleza Voladora, protagonizó un episodio desconcertante sobre el cielo belga. Durante una misión de bombardeo en Alemania, el avión sufrió graves daños por el fuego antiaéreo, lo que llevó a la tripulación a abandonar la nave saltando en paracaídas. Sin embargo, el avión siguió volando por sí solo, para sorpresa de todos, hasta aterrizar de manera casi perfecta en un campo cercano a la ciudad de Kortenburg, Bélgica. Los soldados que se acercaron al lugar encontraron el B-17 intacto, con los motores funcionando y el equipo de radio operativo, pero no había señales de la tripulación. La escotilla abierta y la ausencia de paracaídas sugirieron que la tripulación había saltado, lo cual fue confirmado más tarde cuando fueron rescatados por las fuerzas aliadas. Lo que fascinó a todos fue la manera en que el avión, sin nadie a bordo, logró un aterrizaje seguro. El incidente se ganó el apodo de Fortaleza Fantasma y se convirtió en uno de los episodios más extraños de la aviación militar durante la guerra, dejando a muchos especulando sobre cómo fue posible este aterrizaje misterioso. Número 15. La muerte de Subhas Chandra Bose, conocido como Netaji, fue un líder prominente del movimiento de independencia de la India que optó por luchar contra el dominio británico aliándose con las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1945, mientras la guerra llegaba a su fin, Bose supuestamente murió en un accidente aéreo en Taiwán. La versión oficial relata que el avión en el que viajaba se estrelló poco después de despegar y Bose sufrió quemaduras graves que provocaron su fallecimiento en un hospital cercano. Sin embargo, la falta de pruebas concretas, incluyendo la ausencia de su cuerpo, dio pie a numerosas teorías alternativas. Algunos de sus seguidores creían que había sobrevivido al accidente y que fue capturado por la Unión Soviética, mientras que otros pensaban que había fingido su muerte para continuar su lucha en secreto. Rumores sobre su vida oculta en diversas partes del mundo, incluyendo India, persistieron durante décadas, alimentados por supuestos avistamientos y testimonios de quienes afirmaban haberlo visto. La historia de Subhas Chandra Bose y el misterio que rodea su final siguen siendo un tema de fascinación en India, donde su figura es recordada como un símbolo de lucha y resistencia.